Hola hermanos y amigos, hoy les voy a hablar del mundo espiritual invisible. Sí, hay un mundo espiritual invisible que nuestros ojos no pueden ver. En este video te voy a contar una experiencia impactante que mi Dios me dio cerca del año 2006-2007, donde abrió mis ojos espirituales y pude ver lo invisible. Es imprescindible que tú conozcas lo que dice la Biblia sobre este tema, porque desde el mundo invisible te pueden atacar o pueden suceder cosas que si tú eres ignorante de ellas y cómo defenderte, puedes llevar mucho perjuicio. Quiero leerte Colosenses capítulo 1, verso 16 antes de contarte mi experiencia. Y dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sí, la Biblia dice que hay cosas invisibles. Por ejemplo, el príncipe, el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso nosotros no lo podemos ver. Cerca del año 2006-2007 yo estaba manejando mi camioneta, mi carro, iba en una cuesta, iba manejando despacio y sucedió algo que yo quedé realmente impactado y aún lo recuerdo hoy, casi 20 años después. En un abrir y cerrar de ojos, en el mundo espiritual invisible pasó mucho tiempo, pero en el mundo físico solamente pasó menos de un segundo. Fue en un pestañeo, abrir y cerrar de ojos. Y Dios lo quiso así porque como yo iba manejando, podría haber tenido un percance vial. Ocurrió que cuando menos me lo esperaba, mis manos estaban en el volante de mi camioneta manejando. Iba en una ciudad. El cielo se puso rojo de la nada, completamente rojo el cielo. Pueden ver que el cielo a mis espaldas es azul, con unas hermosas nubes blancas, pues en la visión todo se puso rojo, todo el horizonte y todo el cielo. Yo quedé muy impresionado, porque esto fue de improviso, sin avisar. Llegó simplemente la visión. Y sucedió que yo quedé impactado cuando vi el cielo. Dije, ¿qué está ocurriendo? Y había gente caminando a la derecha de mi vehículo, a la izquierda, había casas a mi alrededor y todo se puso como más lento. Y yo primero vi a la derecha y vi una persona caminando en la calle, en la banqueta, en la acera, y yo pude ver que esa persona tenía una sombra adentro de su cuerpo, que se movía muy horrible, era algo nauseabundo, algo grotesco, algo que da náuseas, pero es repugnante a la vez. Vi una sombra que tenía una silueta como de un monstruo. Ahora sé que es un demonio. Y yo vi que estaba viviendo adentro del cuerpo de esa persona. Y esa persona que iba caminando en la calle no podía ver el cielo rojo, yo sí lo podía ver. Y yo noté un ser maligno porque se le sentía mucha maldad viviendo adentro de él y él no lo sabía. Era una sombra que se movía así de forma muy grotesca, algo feo. Y se movía mucho la sombra, no estaba quieta, pero tenía como una silueta como de un cuerpo con brazos, con piernas, con cabeza, pero todo deforme. Era como una sombra, era como un humo negro, muy negro, pero se sentía algo espiritual muy feo y muy maligno, y estaba moviéndose adentro de la persona que iba caminando en la calle. Yo dije, ¿qué es esto? Quedé muy impresionado, y después fijé mi mirada hacia la izquierda del vehículo y vi otra persona y también le vi lo mismo. Una sombra, un demonio, un monstruo, yo así me lo imaginé en ese momento, un monstruo que estaba viviendo adentro del cuerpo de la persona y la persona no lo sabía, no se daba cuenta. Y el monstruo estaba dentro de sus miembros y se movía así, no estaba quieto el demonio, los demonios no están quietos. Y la persona no se daba cuenta que había un ser espiritual maligno viviendo adentro de ella. Fue algo bien impactante. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales y te deje ver a los demonios que están viviendo adentro de las personas que van caminando en la calle. La gente no sabe que tiene demonios adentro. La gente fornica, idolatra, aborta, se tatúa, se pone piercings, se droga, roba,
mata, comete abortos, ve películas de terror, ve pornografía, practica brujería, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, desnudez. Y la gente no sabe que eso son puertas abiertas a los demonios. Música, metal pesado, reggaetón, alcohol, cigarro. Y se les meten demonios y son como monstruos, como sombras que viven adentro de sus cuerpos. Pero ahí no acabó la visión. Primero fueron los transeúntes y vi los demonios que estaban dentro de los transeúntes. Después me fijé mi visión en una casa que estaba a la izquierda. No sé por qué, pero el Espíritu de Dios me hizo fijar mi mirada en una casa que estaba a la izquierda. Yo iba manejando despacio. En el momento de la visión, mi auto nunca se detuvo. Yo seguí manejando. Yo sé que el Espíritu Santo siguió manejando por mí porque esto fue muy fuerte. Y yo, al fijar mi mirada en la casa de la izquierda, yo pude notar lo siguiente. Mis ojos atravesaron los muros de la casa. Yo pude ver a una mujer que estaba en esa casa. Yo sé que esa mujer yo discerní, esa mujer es extranjera, es canadiense, porque donde yo vivía, en la costa del Pacífico mexicano, había muchos extranjeros. Y yo sé que lo que yo vi sí es real. Yo no vi gente en otro país. Yo vi que las personas que en ese momento estaban caminando al lado de mi vehículo y en las casas que estaban al lado de mi vehículo, yo pude ver la realidad espiritual de ese lugar. No fue una visión del futuro ni de otro país, no. Esos edificios existen. A ver si después voy y los grabo. Esas personas sí estaban caminando físicamente al lado de mí, simplemente vi la realidad espiritual. Y vi una casa, y a esa casa mi visión atravesó el muro y vi una mujer que estaba en la cocina de la casa. Era una mujer canadiense, ya mayor, que superaba los 50 años, 50, 60 años. Y ocurrió que yo vi la misma sombra de demonio adentro de la mujer. Pero me sorprendió tanto que mis ojos pudieron atravesar los muros y vi a una mujer preparando alimento en una cocina o estaba haciendo alguna actividad dentro de su casa y vi una sombra abominable, terrible, aborrecible, espantosa, nauseabunda, que estaba viviendo adentro de ella y la sombra se movía y hacía cosas y ella no sabía que tenía un ser maligno, un espíritu inmundo, un demonio morando dentro de ella. Yo quedé muy sorprendido. Para esto, nuevamente me doy cuenta y percibo que sigo manejando en mi camioneta, que mis manos siguen en el volante, que mi pie sigue en el acelerador, que sigo subiendo la cuesta, edificios a la derecha, edificios a la izquierda, personas caminando por la banqueta. Pero mis ojos abren del parpadeo, se quita lo rojo, regresa al cielo azul con nubes. Puedo ver a la persona a mi derecha a la cual le acababa de ver el demonio, pero ahora ya no le podía ver el demonio, ya estaba normal. Pude ver a la izquierda a la persona que iba caminando al lado de mi camioneta, pero ya no pude ver a través de su cuerpo el demonio que lo habitaba. Y pude ver que la casa de la izquierda, pero ya no pude atravesar el muro. Pero lo que me llamó la atención es que sí vi 3 personas que tenían demonios adentro, pero no eran iguales. Vi que la que tenía el demonio más grande, más fuerte, más poderoso era la mujer que estaba dentro de la casa cocinando ahí en su cocina de su casa. Ella fue la que tenía el demonio más alto. Yo lo pude ver. A pesar de que los demonios están dentro del cuerpo, tú puedes discernir qué tipo de demonio es, qué tipo de poder tiene, qué tipo de autoridad espiritual tiene, porque los demonios sí tienen poder. Jesús los venció a todos en la cruz, Jesús es el Todopoderoso, pero ellos son ángeles caídos, son espíritus inmundos y tienen cierto nivel de poder. Entonces yo vi que el demonio más grande se le sintió más fuerza, mayor tamaño, mayor ferocidad, era el de la mujer que estaba dentro de la casa. Yo quedé impactado en ese abrir y cerrar de ojos. Yo seguí manejando despacio. Yo dije, ¿pero qué es lo que me acaba de ocurrir? ¿Sí pasó? A veces cuando tienes experiencias con Dios te quedas con esa sensación de, ¿sí pasó? ¿Fui yo? ¿Qué me acaba de ocurrir? Y te quedas así como con mucha curiosidad y asombro. ¿Qué me acaba de ocurrir? De repente todo el plano cambió y pude ver lo invisible. Y esta fue la primera vez que me ocurrió en mi vida. Años posteriores me siguió pasando pero diferente. Pude ver, por ejemplo, el cielo lleno de platillos voladores de ovnis satánicos. Pude discernir de otras maneras, con piquetes en la cabeza, con olores.
sí con visiones, pero nunca tan vívido y tan claro como en aquella ocasión. Y Dios estaba permitiendo eso, que me tomó mucho tiempo procesarlo porque fue muy fuerte, nunca me había pasado algo así, de que imagínate que vas caminando en la calle y de repente en un parpadeo Dios te deja ver el mundo espiritual invisible. ¿Sabes por qué no nos deja ver Dios el mundo espiritual invisible todos los días? Porque realmente el mundo espiritual es algo bien fuerte, te asustarías muchísimo. Si tú pudieras ver el cielo en el mundo espiritual invisible, por ejemplo, aquí arriba de mí, verías millones y millones de ejércitos de demonios peleando con millones y millones de ejércitos de ángeles. Verías demonios que pasan como rayos. Verías, oirías sonidos, escucharías los sonidos de la guerra espiritual. Es muy fuerte el mundo invisible. Por eso Dios solamente nos muestra lo que nos tiene que mostrar. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el mundo espiritual invisible tienes que nacer de nuevo. Y Jesús dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando realmente te arrepientes de todos tus pecados, te conviertes a Jesucristo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, cuando te haces un genuino discípulo de Jesús, cuando obedeces el Evangelio, vives en santidad, practicas la oración, la lectura de la Biblia diaria, en la mañana y antes de dormir por lo menos, practicas el ayuno, cantas alabanzas y te consagras para Dios, sacas la música pagana, dejas de tomar alcohol, dejas de decir mentiras, groserías, dejas de ver pornografía, vistes con santidad. Cuando limpias la música que escuchas, los programas que ves, en tus redes sociales no ves desnudez, ni ves vanidades, ni amor al mundo, te santificas para Jesús y te haces realmente un discípulo de Jesucristo y caminas con Él, vas a empezar a tener experiencias con el Dios vivo. El Espíritu Santo va a abrir tus ojos y te va a mostrar muchas cosas, cuando menos te lo esperes, cuando menos te lo esperes. Porque si naces de nuevo, vas a poder ver el reino de Dios. Esto es algo asombroso. Este mundo es más espiritual que físico, solamente que son pocos los que tienen ojos abiertos. Lo que dice la Biblia es verdad. La Biblia no miente. En cierta ocasión, por ejemplo, el Señor Jesús estaba con sus discípulos antes de ser crucificado y es muy impresionante cómo la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús discernió que cuando estaba con sus discípulos, Satanás estaba viniendo hacia ellos. Y lo dijo, y le dijo a sus discípulos, vámonos de aquí. Él pudo ver el mundo espiritual invisible. En Juan capítulo 14, verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó así hago, levantaos, vamos de aquí. Y el Señor Jesús supo que Satanás estaba viniendo hacia ellos y dijo, levantémonos, vámonos de aquí, porque él vio el mundo espiritual invisible. Tú puedes ver demonios en las personas, puedes orar, reprender. A veces puedes ver a los ojos a una persona y sentirle demonios. A veces puedes ver a un niño y sentir espíritus inmundos en su ser. Hay puertas espirituales de tinieblas y si pecas se te van a meter los demonios. Es tan importante que conozcas el mundo espiritual invisible. Esto no es un juego. Te repito lo que te dije al principio, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios no la puedes ver, pero es real, existe. Las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas no las puedes ver, pero son reales, existen. Y es muy importante que tú tengas revelación del Espíritu de Dios para que Él te muestre que todo esto es real. ¿Y por qué Dios lo permitió en mi vida? En el año 2006, 2007, no recuerdo con precisión exactamente cuál de esos 2 años fue. ¿Por qué lo permitió? Porque Dios me estaba entrenando, estaba edificando mi fe, mostrándome que el reino de Dios es real, que el mundo invisible es real. Porque si tú no conoces el mundo invisible, de repente te vas a desesperar, vas a sufrir, porque de repente de la nada te pueden atacar con un pensamiento de blasfemia o de incredulidad o un pensamiento sexual, de fornicación, adulterio, y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este pensamiento por qué me llegó? Esta emoción es un dardo encendido del maligno. Tienes que usar el escudo de la fe para apagarlo. Tienes que vestirte de la coraza de justicia, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, el cinturón de la verdad. Y cuando conoces el mundo invisible dices, es un demonio. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Te disparo a la cara,
con las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fuego en el nombre de Jesús a la cara de los demonios. En el nombre de Jesús, fuego, shata, y lo derribas. Así mi Señor me enseñó a dispararle a los demonios y se van. Cuando los diablos están atacando tu matrimonio y de repente se irritan mucho entre pareja, entre esposo y esposa, o cuando un hijo se pone rebelde, mundo espiritual invisible. Cuando sacas los anatemas de tu casa, entiendes que eso le da el derecho legal a Satanás para operar en tu hogar. Cuando eres un discípulo genuino de Jesucristo, es necesario que conozcas el mundo espiritual invisible. El efecto de los anatemas, el efecto del pecado, el efecto en el mundo invisible de decir una grosería, una mentira, de blasfemar, de tomar el nombre de Dios en vano. Si tú lees la Biblia y no conoces el mundo espiritual invisible, no le vas a entender bien a la Biblia. Pero cuando ves el mundo invisible, entiendes la Biblia. Le entiendes muy bien y le entiendes muchísimo mejor que los que no tienen ojos abiertos. Espero que esto te haya edificado y que tú le pidas a Dios que abra tus ojos y disciernas lo que hay a tu alrededor. Es voluntad del Padre Celestial que conozcas este tema. Después podré hablar más sobre esto y extenderlo, porque el mundo invisible va a atacarte y va a haber cosas que van a ocurrir ahí y las tienes que discernir. Pues esto fue todo, hermanos y amigos. Gloria al Señor Jesús.